solo hablar. Y es solo hablar. Por eso he quitado el modo. Ya que está grabando ya. Y ahora cuando se sienten, Sí, le doy voz y paso a si hacer. es ya la hora, pues sí, que la gente que lo esté viendo se Claro. vea hacia abierto toda la vida. Le voy a dar ya voz. Bueno, la gente no lo está viendo. Todavía. No, la gente ya, bueno, no está bien. A ver en la foto. Ya. Os presento Bueno, muy rápido y empezar, ¿os parece? Sí. Coge. Bien, buenas tardes, bienvenido a esta nueva actividad de la Cátedra Francisco Suárez. Para mí es un honor y un placer tener a estos dos expertos en el tema que hoy nos ocupa, porque el Departamento de Filosofía del Derecho de la Cátedra Francisco Suárez hoy tenía que hacer, como no podía ser de otro modo, un guiño hacia el 44º aniversario de la Constitución Española. Esta mañana hemos tenido un acto francamente interesante y muy fructífero en la Facultad de Ciencias Políticas y hoy tocaba la madraza, como no puede ser de otro modo. Y tengo a mi derecha, voy a presentar al profesor Germán Manuel Teruel Lozano, que es compañero de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, que hablará en segundo lugar, y en primer lugar a alguien que ya conocen ustedes perfectamente, que es mi compañero, el profesor José Joaquín Jiménez Sánchez, que hablará también en torno a la Ley de Memoria Democrática. En este momento, cuando quiera. Vale, de acuerdo, gracias. Había pensado titular esta intervención con la pregunta acerca de ¿qué memoria? Pero creo que era un error, pues el problema que nos atañe no es en realidad el de una memoria entendida como el patrimonio de cada cual, ni siquiera de una memoria común acerca de ciertos acontecimientos acaecidos en el pasado, sino que la dificultad con la que nos enfrentamos es la de una ley que trata de construir una memoria concreta, adecuada la llama, para imponerla en nuestra sociedad con el fin de conformar la opinión pública, que es la que sostiene en verdad nuestro sistema constitucional. De ahí que el problema sea el de si esta ley es la correcta para abordar este tema. Rafael Chirves, un novelista valenciano que ya murió, anotó en sus diarios que habría que establecer como lectura obligatoria de todos los ciudadanos de este país el libro de Chávez Nogales, A Sangre y Fuego. Eso, y no las confusas leyes de Zapatero, es un ejercicio de memoria histórica. Si esto dijo Chirves en relación con la ley de memoria histórica de Zapatero, ¿qué no diría de la de Sánchez, incrementada en su desvarío con la contribución de las ideas más bien disparatadas, entre otros, de Iglesias y Otegi? Por eso, hoy tendríamos que reformular su apreciación y decir que lo que habría que establecer como lectura obligatoria de todos los ciudadanos de este país no es ya la de un solo libro, sino la de al menos 3 libros de otros tantos protagonistas de nuestra historia de los años 30. La razón para incrementar el número de libros se encuentra en que han pasado ya algunos años desde la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, y no hemos hecho sino empeorar, pues ahora se ha reformulado aquella como Ley de Memoria Democrática, como si la memoria y la democracia tuvieran que ir de la mano. Si hubieran leído a Ortega, conocerían su advertencia acerca del riesgo que conlleva una expansión incontrolada de los métodos democráticos a terrenos en los que conceptualmente no pueden arraigar. En el preámbulo de la ley se señala de manera vaga y confusa la importancia de promover la existencia de una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada, contribuyendo con ello no solo a formar el propio juicio, sino un espacio para la formación de una conciencia histórica colectiva.
No obstante, el texto articulado es más preciso, pues en el artículo 15.3 se resalta el papel esencial que desempeña el debate histórico para la formación de una conciencia histórica adecuada. No entiendo qué hace el Congreso decidiendo sobre la importancia de que una ciencia histórica no solo sea libre, sino también metodológicamente fundada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabrán nuestros representantes en qué consiste la ciencia de la historia? ¿Una ciencia histórica libre? Quizá lo de la libertad lo puedan intuir, pero lo de su fundamento metodológico lo dudo. ¿Acaso es que alguno de ellos conoce aquello del concepto, método y fuentes de la asignatura Historia? Con independencia de este sinsentido, aún es peor la finalidad del mismo, pues no trata de conformar una conciencia histórica colectiva, sino que ésta sea adecuada. ¿Cuál es la conciencia histórica adecuada? ¿La que se impone a base de sanciones? La ley incorpora un régimen sancionador en garantía del cumplimiento de lo establecido por la misma, esa conciencia histórica adecuada. Decía Ortega que hay en nosotros como un deseo de que todos pensemos lo mismo, un como temor a vernos solos frente a la multitud defendiendo lo que creemos la verdad y un empeño de extender a la lógica el sufragio universal. Mas lo que está bien en democracia está mal en lógica, y quien ame hondamente la democracia debe cuidar mucho no ser demócrata fuera de lugar. ¿Sería fundamento, se pregunta Ortega, de la verdad el simple hecho de que todos los hombres hubiesen coincidido? El consensus omnium, el universal consentimiento, no ha sido jamás prueba seria de nada. Parece que hubiera como un deseo de que poseamos la misma memoria, una memoria adecuada, de lo que sucedió en un pasado relativamente lejano, más de 80 años, al mismo tiempo que una desmemoria de lo que acaeció no hace tanto, menos de 12 años, cuando ETA seguía asesinando. Pareciera como si tuviésemos un deseo de que poseyéramos la misma memoria que la de la multitud, pues esta es la que se correspondería con la de la mayoría parlamentaria, así como también la de su desmemoria. Así nos empeñamos en extender no ya a la lógica, sino a la historia el sufragio universal. Sin embargo, lo que está bien en democracia, la dilucidación de nuestras disputas de manera pacífica a través de procedimientos legales, no es un procedimiento que pueda aplicarse a la historia, por lo que quien de verdad sea demócrata debería evitar serlo donde no corresponde. La verdad histórica no puede depender del consenso universal, pues este nunca ha constituido prueba seria de verdad histórica. Ortega insistió en sus razonamientos y sostuvo que a la esencia de la verdad son indiferentes las vicisitudes del sufragio universal. La coincidencia de todos los hombres en una misma opinión no daría un quilate más de verdad. El problema con el que nos deberíamos enfrentar es el saber cómo deberíamos acercarnos a la cuestión de la verdad histórica, pues ya hemos visto que no tiene mucho sentido tratar de resolver ese problema por medio de la suma y resta de votos, por más que sean los de nuestros representantes. No añade nada a la historia lo que a una mayoría de diputados y senadores hayan dicho sobre la misma, como tampoco lo hace que una minoría considerable, pues se acercaba a la mitad de ellos, se haya opuesto a lo que esta ley establece. La calidad de los argumentos con respecto a lo que hayamos de entender por conciencia histórica adecuada no parece que tenga mucho que ver con el número de votos que cada una de las propuestas obtuvo. En definitiva, democracia e historia, del mismo modo que lógica y democracia, no parece que sean compatibles. La regla de la mayoría tiene sentido donde lo tiene, pero no más allá del lugar en el que lo posee. No obstante, esta disparatada ley no se queda en ese intento de articular democracia e historia, sino que trata de solventar sus inconvenientes por medio de la judicialización de la verdad histórica. Esto se hace modificando la ley de jurisdicción voluntaria en lo relativo a las declaraciones judiciales sobre acontecimientos históricos, de modo que ahora el juez dictará una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados, si es que no hubiera controversia, en cuyo caso habría de sustanciarse en un proceso contencioso. Esto quiere decir que los jueces confirmarán la verdad de los hechos pasados en todo caso, haya o no controversia, aunque los procedimientos para obtener esa verdad serán distintos, en un caso mediante declaración judicial, en el otro mediante sentencia. Si hubieran leído nuestros legisladores,
habrían evitado no solo el traslado de los presupuestos de la democracia a la historia, sino también su intento de resolución de la verdad histórica por medio de la verdad judicial. Es completamente razonable la reivindicación del derecho a saber, a conocer las circunstancias en las que un familiar falleció o sufrió determinado tipo de represalias, pero ese derecho a conocer la verdad histórica no forma parte de la vía jurisdiccional. El trabajo de los jueces se compagina mal con la declaración de la verdad histórica de los hechos tan poliédricos como los de la guerra civil y la subsiguiente posguerra. La verdad judicial y la verdad histórica poseen métodos de investigación diferentes. Nada hay que oponer a la pretensión de la búsqueda de la verdad, pero es algo que ha de corresponder a los historiadores, no a los jueces. No procede mezclar la verdad histórica con la forense, pues la histórica es general e interpretable. No está sometida a la perentoriedad de términos y plazos, y con frecuencia precisa de cierta distancia temporal para objetivar su análisis. La judicial, por el contrario, se constriñe a un hecho, impone unas consecuencias con carácter coercitivo, está sometida a requerimientos temporales y formales, y es declarada con observancia de las garantías propias. Es cierto que la mayoría parlamentaria puede y debe dar la ley, que ha de ser expresión de la voluntad general. La ley no puede defender intereses particulares, sino el interés general. La legitimidad de un régimen democrático, dirá Juan Linz, se apoya en la creencia en el derecho de los que han llegado legalmente a la autoridad para dar cierto tipo de órdenes, esperar obediencia y hacerlas cumplir, si es necesario, utilizando la fuerza. Pero la ley que se da en democracia no puede ser cualquiera. No cabe extender el poder de la mayoría a terrenos donde su derecho a dar órdenes excede los mínimos de racionalidad que cabría esperar de nuestros legisladores. Es verdad que en una democracia constitucional existen mecanismos para corregir tales excesos, fundamentalmente dos. Primero, en un régimen democrático ha de existir la posibilidad de cambiar, siempre que sea de acuerdo con los procedimientos legales establecidos, la mayoría existente por otra diferente, capaz de corregir, en nuestro caso, las insensateces de la anterior. En segundo lugar, en una democracia constitucional han de existir instituciones contramayoritarias, que han de actuar como contrapeso frente a los posibles excesos en que incurriera la mayoría parlamentaria. En relación con el problema que estamos abordando, la relación entre la ley y la conformación de la opinión pública, pues de eso es de lo que se trata al tratar de construir una conciencia histórica adecuada, decía Rousseau en El contrato social, que hay una profesión de fe puramente civil cuyos artículos corresponde al soberano fijar, como sentimientos de sociabilidad sin los cuales es imposible ser buen ciudadano, que es precisamente el que ama sinceramente las leyes y la justicia. Los dogmas de esa religión civil, dirá Rousseau, deben ser simples, pocos, enunciados con precisión, sin explicaciones ni comentarios, y cabría sintetizarlos como la santidad del contrato social y de las leyes. Para entender con rectitud estas afirmaciones de Rousseau, habría que pensar en el modo en que concibe el Estado como ser moral, dado que su obra se articula en torno a la enajenación de la libertad natural expresada en la inmediatez de la exterioridad o en la mismidad de la subjetividad, para reconfigurarla como una voluntad libre que se realiza en el derecho por medio del que se construirá una segunda naturaleza, la propia del ciudadano. En ella el respeto a la ley es fundamental, pues constituye el núcleo sobre el que se articula nuestra libertad. La razón se encuentra, claro está, en el respeto al mismo contrato social. El orden social se asienta sobre la voluntad general, que es la del pueblo que como soberano habrá de crear la ley. Ahora no interesa detenerse en cómo resuelve esta cuestión Rousseau, sino en cómo la hemos resuelto nosotros. Nuestra Constitución se asienta en la soberanía del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, especialmente el poder legislativo encargado de la creación de las leyes. De aquí podemos obtener lo mismo que predicaba Rousseau. No cabría la convivencia pacífica si no hay respeto a la norma fundamental, el contrato social o constitución, y a las leyes que crea ese poder emanado del pueblo soberano. Podríamos hablar de las diferentes clases de leyes, políticas, civiles y criminales, pero la más importante de todas ellas es la que, de acuerdo con Rousseau, se graba en los corazones de los ciudadanos,
pues es la que forma la verdadera constitución del Estado. Se refiere con ello a las costumbres, los usos y sobre todo la opinión, de la que depende el éxito de todas las demás, hasta el punto de que constituyen la clave de bóveda de todo el sistema jurídico político. De aquí cabría deducir la interrelación entre el espíritu social y las leyes. Según Rousseau, un orden jurídico político bien establecido sería aquel en el que el efecto, el espíritu social, pudiera volverse causa, esto es, que el espíritu social, que debe ser la obra de la institución, presida la institución misma, y que los hombres fuesen antes de las leyes lo que deben llegar a ser por ellas. Se trataría, pues, de la relación entre las voluntades y la voluntad general. Si esas voluntades particulares son capaces de querer lo que la voluntad general quiere, el Estado permanece. Pero si las voluntades particulares quieren solo y exclusivamente su propio interés, el Estado ha de tratar de corregir tales excesos y mediante leyes lograr que prevalezca el interés general sobre los intereses particulares. De ahí que Rousseau propusiera que se corrigieran las opiniones de los hombres, con lo que se conseguiría que sus costumbres se depuraran por sí mismas. La cuestión es saber cómo se consigue corregir esas opiniones a fin de depurar sus costumbres. Rousseau cree acertadamente que las opiniones de un pueblo nacen de su constitución, aunque la ley no regule las costumbres. Es la legislación la que las hace nacer. Cuando la legislación se debilita, las costumbres degeneran. La ley hace nacer la costumbre y esta es la opinión. Una opinión que en principio y de manera general se limita a ser aquiescente con aquello que la misma ley exige. Juan Linz cuenta que una de las causas de la obediencia a la ley radica precisamente en el hábito de obedecer. Es cierto que existen otras como el propio interés e incluso la concordancia con los propios valores, pero la primera de ellas, y la que se puede predicar de manera generalizada con relación a la mayoría de un pueblo, consiste en la aquiescencia de ese pueblo con respecto a lo que las normas exigen. También es cierto que junto a la obediencia, Linz habla de la creencia, la que caracteriza como aceptación, lo que exige una actitud crítico-racional con respecto a la ley, pues no requiere estar de acuerdo con el contenido de la norma ni apoyar un gobierno en particular, sino el aceptar su carácter vinculante y su derecho a mandar hasta que se produzca un cambio de acuerdo con los procedimientos del régimen. Así pues, la legitimidad de un sistema democrático se apoya, como hemos visto, en la creencia en el derecho de los que han llegado legalmente a la autoridad para dar cierto tipo de órdenes, lo que no impide, sino más bien exige, que si esa ley que da a quien posee el poder no es racional, se haga público el desacuerdo con la misma. En mi opinión, son muchas las razones que pueden poner de manifiesto la insensatez de esta ley. Solo me he referido a dos de ellas: la extensión de la democracia a terrenos impropios de ella, como es el de la historia, y el intento de resolver el problema de la verdad histórica no de acuerdo a sus propios métodos, sino por medio de la judicatura, esto es, el intento de sustituir la verdad histórica por la verdad judicial. Existen otras cuestiones relevantes. Por ejemplo, en ella se trata de definir a las víctimas de la guerra civil y del franquismo posterior, extendiendo los efectos del brazo incorrupto de Franco hasta el 31 de diciembre de 1983. En relación con lo primero, interesa destacar que a las víctimas se las caracteriza como aquellas que lucharon por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos. En definitiva, a quienes perdieron su vida en defensa de la democracia y la libertad. Si admitimos esta definición, lo que en principio me parece acertado, no habrá más remedio que reconocer que al menos en el periodo comprendido entre los inicios de la transición y 1983, las víctimas que soportaron sobre sus espaldas el peso de la construcción del nuevo sistema democrático, pues lo sufrieron hasta el punto de dar su vida, fueron las víctimas de ETA, 405 hasta 1982. A los que habría que sumar 40 muertos en 1983. Pareciera que con esto la ley reconoce implícitamente, aunque en ningún momento se mencione a ETA, a sus víctimas. Es verdad que el propósito de la ley no es referirse en estos años a ellas,
pues lo que le preocupa es la primera acción realizada por los GAL, el secuestro y el posterior asesinato de Lasa y Zabala, completamente condenables en un Estado de Derecho. Parece como si la memoria de esta ley consistiese en una memoria encauzada por adecuada hacia el pasado lejano y una desmemoria de lo reciente, de lo que incomoda. Vamos, la memoria de un país de viejos. En definitiva, creo que lo mejor que podríamos hacer es no hacer excesivo caso a lo que en la ley se nos dice, pues está plagada de desatinos. No se trata de que la desobedezcamos, sino simplemente de que la ignoremos y seamos capaces al mismo tiempo de formarnos no la visión histórica sobre ciertos acontecimientos que desea esa mayoría parlamentaria, algunas de cuyas fuerzas persiguen destruir nuestro orden constitucional, sino una visión más ajustada a lo que en verdad sucedió. Para eso, mi recomendación es que completemos el encargo que nos encomendó Chirves con la lectura de 3 libros más. El primero de ellos tendría que ser el libro de Clara Campoamor, La Revolución Española visto por una republicana, escrito en noviembre de 1936, 4 meses después del inicio de la Guerra Civil. En él se hacen 2 afirmaciones que ponen en cuestión la trama de esta ley de memoria de parte. ¿Acaso se había tratado de la lucha del fascismo contra la democracia? Se pregunta Campoamor. No, se contesta. La cuestión no es tan sencilla. Ni el fascismo puro ni la democracia pura alientan a los 2 adversarios. Por eso dirá que no resulta, por tanto, descabellado prever que la lucha iniciada no supone más que una inmensa pérdida de energía, ya que tras la victoria de uno de los 2 grupos se recaerá en la agitación y el partido más fuerte acabará por vencer a los demás, imponiendo una dictadura aplastante. El segundo habría de ser el libro de Manuel Azaña, La velada en Benicarló, de 1937, en el que el autor hace, en mi opinión, una reflexión sobre la desventura de la Segunda República de gran calado teórico. Me refiero al momento en el que uno de los personajes de la obra, Garcés, heterónimo de Azaña, afirma que la impotencia para organizar una disciplina de Estado, el de la Segunda República, nace de una comprensión monstruosa de la soberanía popular. Mi última recomendación sería el libro de José Castillejo, Democracias destronadas, un estudio a la luz de la Revolución Española 1923-1939, escrito a partir de las notas y materiales que usó el autor para impartir unas conferencias en Estados Unidos durante los años 1938 y 1939. Castillejo vivió el terror rojo en Madrid. Se salvó porque encontró refugio en la embajada inglesa. Mucha peor suerte corrieron demócratas de verdad, como Álvarez Valdés, Melquiades Álvarez o Martínez de Velasco. Dice Castillejo que la República Burguesa Liberal Democrática, asediada por extremistas, estaba condenada al fracaso. La única duda era quién se quedaría con sus despojos, si sus enemigos de la derecha o los de la izquierda. Eso era lo que la guerra civil decidiría. Nadie podía esperar que la victoria trajera la democracia. Leyendo estos libros haríamos justicia a la recomendación de Linz cuando al hablar de determinados hechos, entre ellos la guerra civil, sostuvo que no nacen en un determinado día, pues los hechos en sí son en realidad la culminación de un largo proceso, un cambio político que va creciendo y evolucionando a lo largo de un periodo de tiempo más o menos prolongado. A ver si así tenemos memoria de verdad y conseguimos aprender de una vez. Gracias. Si eres tan amable. Muchísimas gracias a la Cátedra Francisco Suárez por la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí. La verdad que últimamente vengo mucho por Granada, tengo muy buenos amigos en la facultad y es siempre un placer visitar esta ciudad y en particular esta universidad. Claro, el título de la conferencia o de la sesión que hoy nos convoca era En torno a la ley de memoria democrática. Yo había propuesto un subtítulo, era Una aproximación constitucional. En ese subtítulo, que al final se recortó, creo que aportaba 2 ideas. Una es precisamente eso, una aproximación.
¿Por qué? Porque creo que a esta ley se pueden hacer distintas aproximaciones desde la perspectiva jurídica. Es una cuestión susceptible de dar lugar a un debate. De hecho, espero que luego pues tengamos ocasión de poder discutirlo. Y luego la aproximación constitucional, porque lógicamente mi rol aquí es el de dar una lectura en tanto de constitucionalista. No sé si todos los de la sala serán juristas, con lo cual trataré de acercar la visión que ofrezca a un público que entiendo que, aunque mayoritariamente no tiene por qué ser de forma necesaria, formado en derecho. Y en torno a esa aproximación que me gustaría hacer, la voy a dividir en tres partes. Una primera parte en la que, casi diría con las lentes del jurista pelado, ¿no?, me voy a permitir acercarme a lo que dice esta ley, en una visión crítica, pero no crítica solo en el sentido de crítica destructiva, sino también yo creo que tiene algunos elementos que son positivos y que deben de ser considerados. Y luego, en un segundo momento, me gustaría hacer una aproximación quizá un poco más difícil desde el prisma, digamos, constitucional, pero más alejado de lo que es el tenor literal de la ley, para acercarnos quizá a su espíritu y a cómo encaja esta ley dentro de nuestro orden constitucional y de nuestro también proceso constitucional, ¿no? Por último, quizá, si el tiempo me lo permite, haga alguna referencia a ella, a una memoria individual, que en este caso es la mía, pero que creo que puede ayudar a contextualizar lo que es la realidad en la que juega esta ley. Pero antes de acercarnos directamente a esas lentes y ponerlo en las lentes de, como digo, el jurista pelado, creo que es importante contextualizar esta ley. Y yo creo que hay que partir de una realidad, y es que toda comunidad política tiene un mito fundacional sobre el que va construyendo su identidad colectiva. O sea, por poner un ejemplo que todos comprendemos, Rómulo y Remo, ¿no?, sirven a la construcción de esa gran civilización romana, ¿no? Todos sabemos que es un origen fabuloso, pero ahí está. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de la comunidad política, toda comunidad política exige unos elementos de integración. Unos elementos de integración que seguramente van más allá de la mera razón cosmopolita, del mero hecho de sentirnos ciudadanos en esa comunidad de derechos. Incluso en la propia Unión Europea, que sabemos que se construye fundamentalmente sobre esa razón cosmopolita, sobre esa comunidad de derechos, cuando uno rasca en los tratados ve que al final invoca el patrimonio cultural común, porque sabe que es necesario algo más en ese proceso de integración. Y ahí el compartir una cierta memoria forma parte de ese patrimonio que ayuda a integrar la comunidad. Además, cuando esa comunidad se ha enfrentado a tragedias, a traumas, pues es también un hecho el que cómo se afrontan los mismos y tener unas ciertas políticas, y ahora hablaremos de ello, de memoria, pueden ayudar a servir de instrumento reparador para integrar a aquellos que fueron víctimas de tales traumas. El ejemplo clásico con el que además empieza todos estos movimientos lo encontramos en los años 90 tras el apartheid en Sudáfrica, cuando ahí por primera vez, yo creo, se instituye la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, que trata de ayudar a esa sociedad fragmentada digamos, restituirse e integrarse tras ese fenómeno trágico. Luego, a partir de ahí surge lo que podríamos llamar casi una moda que se va extendiendo, se ha extendido en países latinoamericanos, en menor, aquí a Europa nos llegó más tarde, con lo cual la forma en como nosotros afrontamos la Segunda Guerra Mundial en ese sentido es parcialmente distinta. Bien, dentro de esas políticas de memoria, ¿qué se suele incluir? Se suele incluir en primer lugar toda una serie de medidas simbólicas, pero no por ello despreciables. Lo simbólico en la política puede también tener un valor, fundamentalmente de reconocimiento.
de reconocimiento por parte de los poderes públicos a aquellos que en un momento dado han sido víctimas. Se suelen incluir dentro de estas políticas de memoria medidas de fomento de la investigación, medidas que ayudan a fomentar el conocimiento. Se habla de la verdad, a mí me gusta más de hablar de simplemente el conocimiento de los hechos pasados, sobre todo porque cuando estamos hablando de regímenes dictatoriales, pues en muchos casos nos hemos encontrado con que ha habido un intento de ocultación, y entonces en un momento es bueno pues abrir archivos, buscar censos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se incluye también dentro de estas políticas de memoria aquello que se llaman los imperativos de memoria, es decir, el establecimiento jurídico de determinadas obligaciones de recuerdo o de repudio público de determinados actos. Y por último, en muchos de estos casos, acompañando estas políticas de memoria, lo que se intenta es también abrir causas penales que en un momento dado habían quedado blindadas detrás de leyes de amnistía, de punto y final, etcétera, etcétera. Claro, podemos comprender cómo estas políticas de memoria juegan en un espacio muy difícil, en el que por un lado entra la historia como saber científico, por otro lado entra en juego el derecho con la posibilidad de imponerse coactivamente, y por otro lado entra la memoria, que en principio es esencialmente individual, pero como he dicho, también podemos hablar de una dimensión colectiva, en tanto que, no voy a decir la unanimidad, pero la generalidad de una sociedad pues comparte o quiere compartir una serie de recuerdos más allá de los hechos históricamente comprobados. Claro, el equilibrio entre estos tres vectores a través de políticas de memoria es complicado. Es complicado porque hay que respetar la libertad de investigación de los historiadores, que es a los que compete conforme a la razón científica, a la labor académica, realizar sus investigaciones y establecer, por así decir, la verdad histórica, si es que existe en ese sentido, en un sentido fuerte, pero por lo menos indagar sobre los hechos pasados. Hay que respetar a la memoria individual y bueno, queda un espacio o puede quedar un espacio de memoria colectiva, pero hay que ser conscientes de sus limitaciones cuando nos encontramos en un Estado democrático que por tanto es un Estado donde el pluralismo rige como principio basilar. Pues bien, es precisamente en ese marco donde nosotros tenemos que dar lectura a esta ley de memoria democrática. Además, con un elemento que debe de resaltarse. Esta ley pretende europeizar la singularidad española. ¿En qué sentido? Trata, y lo dice desde su propio preámbulo, de enmarcar el conflicto español que se vivió con la guerra civil como el preludio a la guerra mundial, en la lógica de las luchas fascismo-antifascismo. Y en cierto modo yo creo que eso es cierto. Pero a mi juicio no podemos desconocer algo que me parece especialmente importante y que nos singulariza respecto de lo que se vivió en Italia, en Alemania o en la propia Francia. Y es que en nuestro país se vivió una auténtica guerra civil. Y eso es cualitativamente distinto a lo que vivieron esos otros países europeos. Y cambia, por tanto, la aproximación, a mi modo de entender, que tenemos que hacer a aquellos hechos. Por ello, yo no me gusta cuando en algunos casos la ley pretende sustituir el término guerra civil por guerra de España. A mí personalmente no es mi ámbito de conocimiento, pero no me termina de convencer. Dicho lo cual, entremos ahora y pongámonos las lentes del jurista. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con una ley que, como he dicho, se suma a esa moda a nivel internacional, auspiciada en muchos casos por organismos internacionales, la ONU, etcétera, de adoptar políticas de memoria. Es una ley que yo no incorporaría, y esto es algo que no habría dicho si no estuviera la situación política actual como la tenemos. Es una ley que está bien redactada y que técnicamente no me parece mala.
desde el punto de vista jurídico. Es decir, yo, por ejemplo, recientemente en mi región se aprobó la ILP del Mar Menor, uno lee su preámbulo y es que no creo que pasara, y mira que la selectividad está baja, el corrector sintáctico de un profesor de lengua y literatura de bachiller, o estamos viendo leyes que están incorporando categorías que están desmontando lo que nosotros habíamos ido construyendo en el ordenamiento, pues desde los romanos, ¿no? De dar personalidad jurídica a cuestiones relacionadas. Yo no me parece, o sea, creo que es una ley, dentro de lo que cabe, se puede compartir mejor o peor, pero es una ley trabajada desde ese punto de vista. Es verdad que, a mi juicio, adolece de algo también hoy día muy extendido, que es una excesiva burocratización. Empieza a crear que si planes de memoria democrática, consejos territoriales de memoria democrática, registros, no sé cuánto. Es decir, trata, y aquí hay administrativistas en la sala, yo cada vez creo que hay espacios que hay que dejar a la sociedad civil y la administración permanecer un poco un paso atrás. Y esta ley cae en ese intento de burocratización. Pero vamos al contenido sustantivo. Bien, se centra en el reconocimiento de las víctimas, adoptando algunas medidas, muchas de ellas no son novedosas, ya estaban en la ley de 2007 que aprobó Zapatero. Medidas como la declaración de la ilegalidad de sanciones impuestas durante el franquismo, por ejemplo, días de homenaje a víctimas y exiliados, reconocimiento de la nacionalidad para determinadas personas que habían participado en la guerra, cuestiones relacionadas con bienes y sanciones económicas. Hasta aquí no creo que aporte gran problema, no sea problemática la ley. Avanza, y aquí a mí me parece una gran aportación, en la localización e identificación de personas desaparecidas. Yo creo que eso era una tarea pendiente que teníamos como democracia, el afrontar que había personas que no habían recibido digna sepultura y que por tanto los poderes públicos tenían que comprometerse con ello. La ley de 2007 algo aportaba al respecto y esta yo creo que va en una dirección mucho más contundente para terminar de afrontar este problema. Y también me parece que avanza, y en ese sentido es bueno, en cuestiones relacionadas con archivos, información sobre ese periodo, que sin duda a aquellos que sean investigadores les puede ser de ayuda. Es decir, en este país hemos vivido disparates como Rodolfo Martín Villa, ya en periodo de nuestra transición, quemar archivos completos, ¿no?, que hubieran dado una información a nuestros historiadores excepcional para haber comprendido lo que fue aquel momento. A partir de ahí, hay otros elementos que a mí sí me parecen, desde el punto de vista jurídico, mucho más problemáticos. Primero de ellos, desactiva la ley de amnistía de 1977. ¿Cómo? Al obligar a que tenga que interpretarse la ley de amnistía de acuerdo con el derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de tortura tienen consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Es decir, lo que viene a decirnos es que allí donde hubiera habido crímenes que puedan tener esta consideración, la ley de amnistía no tendría que operar. ¿De acuerdo? Además, crea una fiscalía de memoria democrática cuya primera función es precisamente perseguir este tipo de delitos. Sobre esto, ¿qué diría el jurista Pelao? Hombre, yo lo primero que advertiría es que, como nos ha dicho nuestro Tribunal Supremo, incidentalmente el Tribunal Constitucional, estos principios del derecho internacional están muy bien, pero chocan también con principios constitucionales basilares, como es el principio de legalidad penal, el principio, hoy tan de moda, de irretroactividad de los delitos, y con la propia seguridad jurídica. Más allá de toda la consideración que podamos hacer al sentido de tratar de reabrir ahora causas contra nonagenarios, cuando no, bueno, octogenarios en el mejor de los casos, que muchos de ellos además contribuyeron a la formación de nuestro proceso democrático. Claro, esta cláusula a mi juicio, abre la puerta al conflicto judicial. Sí, ahora que nos vamos a encontrar, ya sea iniciativa del Ministerio Fiscal, ya sea por querella de parte, pues muy probablemente, y aunque sean poquitos los que queden vivos, tengamos que afrontar algún proceso en nuestro país contra estas personas, y entonces pues ya veremos el follón judicial como últimamente estamos viendo, algo que creo que va a ayudar en poco
a nuestra democracia y a la mejora de la convivencia actual entre los españoles. Luego volveré con alguna consideración más sobre esto que me parece grave. Otra cuestión que hace es que revisa el reconocimiento, honores y distinciones que se hubieran dado a personas que hubieran tenido una relevancia durante el franquismo y ciertos títulos nobiliarios. No me plantea problemas jurídicos el revisar los honores y distinciones civiles que se hayan dado, pues imaginémonos, un policía que le dieron una medalla al mérito policial cuando era un torturador, para poner un ejemplo, ¿no? Bien, no me plantea problemas. Los títulos nobiliarios sí me plantea problemas. ¿Por qué? Un tema sutil. Los honores civiles, aunque los conceda el rey, la decisión del rey es una intervención formal. Materialmente, la decisión es una decisión gubernamental. Por tanto, que el legislador se meta ahí si se quiere meter. De hecho, además, es una norma general. Obliga al gobierno a que repiense y revise eso. Y si alguien lo quiere discutir, yo usted que no, que a mí me dieron esa medalla no por haber sido un torturador, sino porque salvé a un niño en un incendio, pues me voy a los jueces y lo discuto ante los órganos jurisdiccionales. ¿Qué pasa con los títulos nobiliarios? De acuerdo con nuestro derecho histórico, que es el que rige la materia de derecho nobiliario, es la facultad del jefe del Estado, facultad prerrogativa del jefe del Estado, dar o retirar títulos nobiliarios. Por tanto, a mi juicio, es una injerencia, de acuerdo con el principio de separación de poderes, que se entrometa el legislador en este ámbito. El legislador puede regular cuestiones externas, decir si el rey tiene que concederlo con refrendo del ministro, ¿de acuerdo? Cuestiones externas, pero no puede entrometerse en lo que es la facultad regia, porque esa es una facultad del jefe del Estado, que tiene una autonomía constitucionalmente reconocida. Primera idea. Pero segunda idea, es que además aquí el legislador no solo ha hecho una previsión general, como en el caso de las distinciones, sino que ha identificado en concreto algunos títulos nobiliarios que debían retirarse. Y nos tiene dicho el Tribunal Constitucional que mucho cuidado con las disposiciones singulares, porque la ley tiene vocación de ser general y abstracta. Y es verdad que ha admitido excepcionalmente disposiciones singulares, por así decir, ad personam. Pero eso tiene un problema de tutela judicial efectiva. Esas personas a los que le han retirado el título nobiliario no se pueden ir a discutirlo ante un tribunal de justicia. Y por tanto nos dice el Tribunal Constitucional, cuidado con disposiciones singulares que afectan a los derechos singulares de la persona. Una doctrina que en principio, recordarán ustedes en el caso Rumasa y de ahí en adelante. Porque además hay duda de la arbitrariedad del legislador al haber identificado determinados títulos, por qué unos sí y otros no, que a lo mejor tenían igual mérito o más para haber sido retirados, y otros en los que a lo mejor resulta, pues por poner un ejemplo, en Murcia ahora mismo tenemos un follón liado con si el aeropuerto de Murcia se puede llamar de la Cierva, Juan de la Cierva, porque de repente han decidido que había tenido al parecer algún vínculo lejanísimo con el régimen franquista. Parece ser que había ayudado a que le prestaran aviones para que cruzara Franco en un momento original. O sea, una cosa, a una persona que es uno de los más grandes ingenieros, vamos, que uno de los principales becas de investigación la llamamos Juan de la Cierva, no lo es. Bueno, pues, claro, esa arbitrariedad del legislador deja al ciudadano indefenso en tanto que ha sido el legislador en el que la ha decidido. Si fuera un gobierno, la administración, sí que habría posibilidad de recursos y por lo menos de haber tutela judicial efectiva. Y luego hay el gran tema, ¿no? El gran tema que me parece más preocupante desde el punto de vista jurídico. Lo ha apuntado así de manera rápida mi colega. Y es la parte que dedica la ley a los deberes de memoria democrática. Los deberes de memoria democrática. Aquí, en mi opinión, la ley juega, si se me permite la expresión, al fuera de juego. Juega al fuera de juego. Juega ahí. En un par de ocasiones yo le levantaría el banderín, si yo fuera magistrado constitucional. En otras diría, me ha jugado al fuera de juego, te las paso. Me explico. Nada que objetar a la obligación, que en cierto modo estaba ya en la ley de 2007, de retirar símbolos franquistas de espacios de titularidad pública. Y de hecho, mi opinión personal, o sea, no entiendo que en una democracia que llevaba ya 30 años hayamos tenido que esperar a 2007 para quitar, pongo el ejemplo
de Santander, ¿no? Porque era uno de los más groseros, una estatua ecuestre del caudillo en una de las principales plazas del país. No entiendo que hayamos tenido que esperar a 2008 en aplicación de una ley para que se haya entendido que ese tipo de monumentos en espacios públicos no tenían que estar. Con lo cual, ninguna objeción a que el legislador diga, por ley, esto es un imperativo de memoria. ¿Dónde creo que se excede? Leo literalmente. Cuando obliga a retirarlos en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público. Primera cuestión en la que creo que eso sucede. Segunda, cuando obliga a retirar los restos mortales de dirigentes del golpe militar, los cuales no van a poder permanecer, y cito textualmente, el lugar preeminente de acceso público distinto a un cementerio que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos. Esta era una disposición general, pero que en realidad estaba pensada para un caso especial. ¿Cuál? Lo acabamos de ver, la Macarena, la Basílica de la Macarena, con Queipo de Llano, que estaba allí enterrado en una posición muy preeminente, con una lápida casi de mausoleo en ella. ¿Cuáles son mis objeciones? La primera, que en principio nosotros veníamos entendiendo que la apología y la exaltación de la dictadura están amparadas por la libertad de expresión. Y hay que decirlo con todas las letras. ¿Cuándo no? Cuando haya provocación al delito y cuando haya humillación a víctima. Pero si no hay humillación a víctima o no hay provocación al delito, la apología del terrorismo, de las dictaduras, entendíamos que estaba amparada por la libertad de expresión. Por tanto, un señor puede tener en su casa, con vista al espacio público, en su bar, donde le dé la gana, su cara de Franco, de Stalin, o su escudo correspondiente. Me replicaba un compañero de la Universidad de... No, hombre, es que esto está pensado para las plaquitas que hay en las viviendas del ministerio de Falange, ¿sabes? Para empezar. Sí, estas viviendas oficiales que estaban las típicas plaquitas. O sea, y está pensado para elementos estáticos y no para elementos dinámicos, banderas y todo eso. Para empezar, esa distinción no está en la ley, con lo cual no me sirve. No está en la ley, no está en la ley. Sí, no me vengamos ahora a decir cosas o a matizar con cosas. Pero es que además, por ejemplo, ¿dónde hay exaltación en una plaquita de que diga que esta vivienda se hizo con protección? O sea, vamos a derribar los pantanos, por poner un ejemplo. No, o sea, una cuestión es que haya... De hecho, me preguntaba un periodista y me decía, oye, Germán, ¿tú crees que vamos a tener que quitar de la Basílica del Pilar, que hay al parecer allí un par de bombas que cayeron y no explotaron? Digo, hombre, yo creo que no. Tiene una plaquita, esto cayó, no explotó, y esto no se puede entender como una exaltación, como una exaltación. Entonces yo creo que en este ámbito tenemos, y no podemos perder de vista, por mucho que nos pueda repugnar determinados tipos de discursos, la cuestión referida a la idea al principio de libertad. Y luego me preocupa muy mucho el régimen sancionado. Y aquí lo fino. O sea, a priori mete la coletilla de que solo se sancionarán o se prohibirán actos en los que haya habido humillación a víctimas. Con lo cual, en principio, estamos dentro de conductas que no estarían amparadas por la libertad de expresión. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y no es un problema solo de esta ley, esto es una tendencia últimamente muy extendida. Ley LGTBI, discurso del odio, etc. Estamos creando toda una serie de sanciones administrativas que están sustrayendo del juez la decisión de si ha habido un exceso o no en el ejercicio de la libertad de expresión. Y yo, de hecho, tenemos un grupo de expertos en libertad de expresión, hemos preparado un informe muy contundente frente a estas medidas. ¿Por qué? Porque consideramos que en estos ámbitos hay una reserva implícita de jurisdicción. No lo dice expresamente la Constitución, pero tú no le puedes dar a un secretario de Estado, a una autoridad gubernamental, la competencia para que decida si había un exceso o no en la libertad de expresión. Esto no es como poner una multa de tráfico. Decidir sobre la libertad de expresión es algo tan sensible que tiene que ser un juez con todas sus garantías de imparcialidad e independencia, y no se la puede dar a una autoridad gubernamental.
Porque además dice, no, es que la tutela judicial luego te podía recurrirla, claro, pero ya vas como recurrente, a ti ya te han metido una sanción. Y no es lo mismo ir como recurrente que ir entre iguales. Pero es que además, cuando uno lee este tipo de sanciones, dice, si es que hay un solapamiento entre la intervención administrativa y la penal, no es como otros casos, ámbito de Hacienda, donde dice, vale, hasta aquí, a nuestro rey emérito, venga, esta última no es delito porque no llega tal y entonces vamos por vía administrativa. Si te salta este escalón, que es mucho más grave, vamos por vía penal. Aquí no, si es que aquí hay un solapamiento en cuanto al tipo penal con la infracción administrativa. Con lo cual, considero que es francamente preocupante. Luego hay un tema, no voy a distinguir, donde yo creo que han hilado muy fino al distinguir fundaciones y asociaciones, pero y yo creo que lo han hecho bien. Yo creo que eso se ha hecho con finura. ¿A qué ha llevado? Cualquier fundación que apoye exaltación de una dictadura debe disolverse. Y luego dan un régimen distinto para las asociaciones, en ese juicio, lo que me parece acertado, distinguir las fundaciones de las asociaciones, a los cuales sí que se les retiran subvenciones, declaraciones de utilidad pública, etc. Para ir terminando, la segunda parte, aquí seré más breve. Si nos ponemos esa aproximación y nos olvidamos de las lentes del jurista pelado y vamos al sentido último de la ley, lo primero nos tenemos que preguntar es ¿cuál era nuestro mito fundacional? Y yo creo que el mito fundacional de la Constitución de 1978, de nuestro régimen constitucional, de nuestro ordenamiento constitucional, es el abrazo. La reconciliación de dos bandos, de dos Españas. Y esa reconciliación que se mantuvo, digamos, ese enfrentamiento se mantuvo vivo durante 40 años de dictadura. Y que en un momento dado decidimos sellar y a partir de ahí comenzar una convivencia democrática. Traía aquí la nota de Chávez Nogales, porque yo su prólogo, bueno, su libro en general, pero es que el prólogo a Sangre y Fuego yo se lo pongo a mi alumno. Es decir, tenemos que comprender muy bien históricamente lo que fue aquel periodo. Pero además nos decía Chávez Nogales, cuando vio él que había vivido la barbarie de los dos bandos, había vivido la descomposición de Europa con el nazismo, con la Revolución Rusa, y nos concluía en ese prólogo diciendo, viniendo de un campo o de otro, de uno u otro lado de la trinchera, llegará más tarde o más temprano a la única fórmula concebible de subsistencia, la de organizar un Estado en el que sea posible la humana convivencia entre los ciudadanos de diversas ideas y la normal relación con los demás Estados. Eso fue la Constitución de 1978. Acabar en darnos un abrazo, que sellaran esas dos Españas, para entonces, a partir de ahí, construir una convivencia democrática. Y el presupuesto de ello fue la Ley de Amnistía del 77. Tomando una reflexión de Luis Pomel, letrado del Tribunal Constitucional, que me parece muy acertada, él dice que esa ley fue el armisticio con el que por fin se ponen cese a esas hostilidades entre las dos partes. Se renuncia a pasarse factura mutuamente, seguramente las de unos más grandes que las de otros, pero no nos vamos a pasar factura, vamos a mirar hacia adelante y a partir de ahí vamos a construir. Claro, ese armisticio tuvo consecuencias. En España la memoria colectiva ha sido una memoria de mínimos. La depuración del Estado ha sido una depuración de mínimos. Ha ido una conversión democratizante, se vio muy bien en las Fuerzas Armadas, ¿no? Hoy plenamente democrática, pero que hubo que ir depurando. Se ha visto en todos los ámbitos. Ahora, una cosa que se podrá decir, es verdad, hemos tenido unas políticas de memoria muy limitadas, mucho menos que en otros países de Europa. Sin embargo, lo que hemos tenido es mucha historiografía. No se podrá decir que en España la guerra civil, los periodos previos y la transición no han sido estudiados. Y ahí tenemos además de todo, como es propio de un Estado plural. Tenemos desde un Pío Moa a un Santos Juliá, como tenemos de una Victoria Prego a un Gregorio Morán. Y cada uno que elija lo que lea. Y que la comunidad científica decida a quién le da el título de historiador solvente y a quién no reconoce como tal. Pues bien, yo creo que ese mito fundacional
tiene todavía hoy una vigencia no solo para leer nuestro pasado, sino para interpretar nuestro presente. De hecho, atribuyo a habernos olvidado la importancia motriz de ese abrazo, muchos de los problemas que tiene nuestra política actual. Claro, la ley, o esta ley, no va con... cuando uno la lee, su letra no va contra ese mito fundacional de manera abierta. Pero es verdad que tiene algunos elementos de erosión del mismo. El primero y más preocupante, lo he señalado, el tema de la ley de amnistía y los conflictos jurídicos que puede dar lugar a que se hable. Luego hay una cuestión que no es tanto de contenido cuanto de forma, de origen. Yo veo legítimo que en un momento dado haya una cierta política de memoria en un Estado. En Alemania lo han sabido hacer relativamente bien. Ahora bien, tiene que ser una política de Estado. Y aquí no hago un reparto de culpa. De hecho, algo que nunca he comprendido es por qué el Partido Conservador, el principal partido conservador de nuestro país, nunca ha cogido esta bandera, ha sido siempre muy tibio, porque, joder, coge esta bandera, no dejes que te la quiten otro. Pero claro, al final, en el cómo se ha aprobado esta ley, lo decías tú al inicio, al apoyo de unos partidos de constituyentes, claro, eso deja un aroma en algunas partes de la ley que preocupa. Y que hacen, además, que tengan viso tenga fundamento el poder pensar que la memoria colectiva que se quiere construir a través de ella no va a ser una memoria colectiva que busque reunir, sino que vaya a estar sesgada ideológicamente. Y que el uso que pueda hacerse de algunos de los instrumentos, incluido el régimen sancionador, no vaya a ser un uso neutral ideológicamente. De hecho, a mí me llama la atención, lo has dicho antes, se extiende hasta el 83. Para colmo, las razones por las cuales se extiende, creo que es una enmienda en un momento dado, no sé si con Bildu. Sí, con Bildu. ¿Y por qué demonios no extendemos unos añitos antes a los que vivieron también todo eso final de la República? Sí, donde también hubo ahí muchos... Claro, exactamente. Y que a lo mejor también son dignos de recuerdo como víctimas en ese contexto. O sea, claro, todas esas trazas a mí no me llevan a una censura radical, pero sí que no me gustan. Y me llaman unas cautelas. De hecho, yo se lo he dicho a compañeros que han defendido esta ley, le he dicho, señores, cuando gobierne un partido conservador, ultraconservador en nuestro país, que puede llegar al gobierno, y de repente sean ellos los que nombren al secretario de Estado, y empiecen a atacar a los comunistas. Porque, ojo, sí, y aquí las disposiciones europeas van todas en esa línea, y nada más que hay que leer los debates parlamentarios sobre el reglamento europeo, sobre el discurso negacionista del holocausto y tal, donde dijeron, joder, negacionismo el holocausto, y decían todos los países del este, ¿qué pasa con el régimen stalinista? ¿Qué pasa cuando empiece, decía un señor que va la bandera de la ONU y el martillo en una manifestación? Usted es sancionado. ¿Qué vamos a decir ahí? Bien, esos elementos a mí me preocupan. Termino. Miren, no lo había hecho nunca, pero creo que el foro y el tema lo permite. Yo creo que estas cuestiones... Yo soy nieto de la guerra, ¿no? La ley menciona y dice, es que los nietos de la guerra son los que ahora nos demandan respuestas. Pues como nieto de la guerra, que además viene de familia de rojo, me voy a permitir traer aquí un texto, es un poquito largo, pero no mucho, que fue el discurso que nos dio mi abuelo en agosto de 1997, pocas semanas antes de fallecer, cuando toda la familia celebrábamos el 50 aniversario de su boda. Él se casa en agosto del 37, en agosto del 37. Y miren lo que me decía mi abuelo, nos decía mi abuelo. A los pocos días del nacimiento de nuestro primer hijo, sufrimos un mazazo. Él era funcionario de correo. Como consecuencia de una fratricida guerra, nos negaron nuestro medio de existencia, expulsándome del puesto de trabajo que había conquistado tras reñida oposición, cuando solo contaba 18 años. Pronto encontré nueva ocupación que nos permitiría rehacer nuestras vidas, y nuestro hogar se ve bendecido con la llegada de una hija. Pero nuevo golpe,
una nueva desgracia cae sobre nosotros. Por una falsa denuncia en la que injustamente me acosaban de atrocidades y hechos en los que en forma alguna había intervenido, me detienen y encarcelan. Es nuestro peor momento, especialmente para la abuelita, que a sus apenas 23 años se tiene que enfrentar al siguiente panorama: marido encarcelado, 2 hijos, escasísimos medios económicos y las perspectivas de un juicio dificilísimo y más difícil todavía por el miedo que en aquellos momentos tenían las personas de prestar ayuda a quien por desgracia era tildado de rojo. Ella, no sé cómo, pero la verdad es que se las arregló para salir adelante y que no faltara comida para mí en la prisión. Se preocupó de mi defensa realizando en condiciones infrahumanas los viajes y gestiones para aclarar mi situación. No puedo silenciar el apoyo recibido de una persona a la que conocíamos de muy poco tiempo, Pepe Rivera. Se volcó en ayudarnos a pesar de que la pasada contienda nos había situado en bandos diferentes. Nuestro agradecimiento será eterno. Y todo se resolvió como si fuera un parto. A los 9 meses pasé de la petición de pena de muerte al sobreseimiento de mi causa y por tanto a ser libre. Me incorporo de nuevo al trabajo en la industria y nuestro hogar se ve pronto bendecido con 3 nuevos hijos. Eran tiempos difíciles y la abuelita tenía que hacer juegos malabares para sacar el hogar adelante, pero siempre tuvimos una prioridad: la educación de nuestros hijos, que felizmente vimos culminada en 1972, cuando todos ellos se hallaron en posesión de la correspondiente titulación académica. Después de otros avatares termina. Esto, por sí solo, es suficiente para hacernos olvidar las penalidades del pasado y sentirnos totalmente satisfechos con el presente. Esta es mi memoria y a ella me debo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por ambas intervenciones, sin duda alguna muy interesantes y nos tienen que hacer reflexionar. Es el turno de ustedes para cualquier cosa que quieran. Si es usted tan amable, tiene la palabra. Sí, quería preguntarle a cualquiera de los dos si saben por qué la estatua de Largo Caballero está en el Centro del Nuevo Ministerio de Madrid. Lo pregunto porque la mayoría de las calles de los generales franquistas, bueno, todas las calles se han quitado del medio hacía mucho tiempo, teniendo en cuenta que Largo Caballero pues, fue el principal impulsor o provocador de la Revolución de Octubre contra el gobierno franquista. O sea, ¿por qué esa estatua y otras muchas del bando republicano pues sigue allí? Que no lo entiendo. Le voy a contestar. Si tiene que ver esto algo con la nueva ley, bueno, eso ya es más antiguo. Bueno, le voy a contestar con 2 citas de Largo Caballero. En noviembre de 1933 dijo Largo Caballero lo siguiente: tenemos que luchar como sea hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista. Esto dijo en noviembre del 33. Bien, y le voy a leer de nuevo otra cita de Largo Caballero. La burguesía no aceptará una expropiación legal, habrá que expropiarla por la violencia. Estamos en plena guerra civil. Es que aquí no se ve bien. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que por fortuna o por desgracia tendrá inexorablemente que tomar. No, lucha de clases, odio a muerte a la burguesía criminal. Usted pregunta por qué siguen las estatuas de Largo Caballero ahí. Pues yo no lo entiendo tampoco. Es decir, si queremos, pero no solo los de Largo Caballero, es decir, si lee a Stanley Payne en uno de sus libros donde cuenta por qué cayó la Segunda República, él cuenta que la noche en que fueron a casa de Calvo Sotelo a sacarlo de su casa y pegarle 2 tiros en la nuca y arrojarlo delante del cementerio de la Almudena, la guardia que iba era la llamada motorizada, que era la policía paralela de Prieto, y Prieto era el liberal del Partido Socialista. Bien, pues yo creo que la razón de todo esto está en que esta ley, en el fondo, es una ley de parte. Es una ley de parte. Esta ley no es una ley de consenso.
no es una ley de una memoria histórica para la comunidad, es una ley para la memoria histórica de la mitad de España, y eso es un error. Y le digo simplemente un detalle: la ley de amnistía fue una ley que, si leen el diario de sesiones del Congreso, verán que allí habla, por ejemplo, Marcelino Camacho, que llevaba años y años en la cárcel, y Marcelino Camacho dice: perdonamos nuestros crímenes, olvidamos nuestros rencores, vamos hacia la reconciliación, tenemos que reconciliarnos, y él se arroga. Y eso ya lo decía el Partido Comunista, y es verdad, en 1956. La ley de amnistía fue aprobada por una mayoría abrumadora en el Congreso. Esta ley ha sido aprobada por la mitad más uno de los congresistas. Es decir, no es una mayoría suficiente como para sustentar una ley. Por eso esta ley realmente lo que va es a minar el acto del origen de nuestro sistema constitucional. Y el acto del origen de nuestro sistema constitucional, que se asienta sobre la reconciliación, es la ley de amnistía. Si se destroza la ley de amnistía, se destroza la Constitución. Yo creo que esa es la razón. Es decir, la razón fundamental se encuentra en eso. Por eso usted no puede explicarse el por qué permanecen las estatuas de Largo Caballero y por qué otras estatuas hay que quitarlas, o por qué hay que exhumar determinados cuerpos de ciertos sitios. Es decir, esta es la razón. Es decir, están provocando, están iniciando el que lleguemos a un enfrentamiento entre nosotros, a que discutamos entre nosotros, a que sacamos, a que tengamos como tema de discusión algo. Esa estatua, perdón, que le interrumpa, lleva años allí, lleva años. Sí, 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 sí. No, es mucho anterior al Sí, 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 sí. parte de Zapatero, creo que lleva allí. Sí, 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 claro, claro, claro. Esto afectaría también por parte de Zapatero, claro, pero la idea es la misma. Es decir, esta ley, bajo mi punto de vista, es una profundización en los errores de la ley de Zapatero. Lo vio muy bien Chirves. Los literatos tienen muchas veces la virtud de captar muy bien cuál es el problema. Chirves lo vio, dijo: esta ley de Zapatero no tiene ni pies ni cabeza. La memoria de un país se construye leyendo y leyendo bien. Eso dijo Chirves, y yo creo que tenía toda la razón. Y esta ley lo que hace es ahondar en el error de la ley de Zapatero. Yo ahí matizaría una cuestión, y es que, y lo he señalado antes, yo creo que el problema tiene también que ver con cómo en España el sector conservador nunca ha querido tocar estos temas. Claro, al haber dejado la bandera al otro, te han comido el terreno. Bueno, pero sea como sea, claro, Germán. No, pero es que si, por ejemplo, pongamos, durante alguna de las mayorías absolutas del Partido Popular, llega y dice una memoria de mínimos, pero que puede ser, bueno, yo nunca me gustaría una memoria de máximos, porque creo que, como he dicho antes, chocaría al final con los investigadores y tal, pero una memoria de mínimos. Vamos a hablar de 3 o 4 estatuas, calles, etcétera, que no deben estar. Vamos a hablar. ¿Cuál es el problema? No dejes que te la escriban otros. Ten tú la iniciativa, y cuando estás en una posición de fuerza, afronta. Y sabes, claro, yo en ese sentido, yo creo que el por qué sigue ahí, que era la pregunta, pues sigue ahí porque también el Partido Popular, por era el partido que estaba, que ha sido el que ha tenido, porque bueno, los inicios de UCD no era un momento de tocarlo, pero ya luego, no, nunca ha querido tocar este tema. Nunca lo ha querido tocar. Joder, tienes mayoría, tócalo, regúlalo tú, ten tú la iniciativa, y que no te la escriban otros. El tema de memoria. Y entonces metes tú en la lista también lo que tú crees que tendría que quitarse. Germán, una lista de mínimos, reitero, pero mételos tú también en la lista. Germán, el tema de memoria es un tema que tiene que ser de consenso. Claro, pero eso lo he dicho. Entonces pero no es de mayoría. Si aunque Rajoy esto lo hubiera podido hacer, no lo hace. ¿Por qué? Porque no habría tenido el consenso del Partido Socialista. Si desde que el Partido Socialista está dirigido por Zapatero primero y después por Sánchez, es imposible el consenso con ellos. Entonces, yo no puedo reprochar al Partido Popular que no haga esto. Esto tiene que ser como fue la ley. Se puede hacer eso que tú dices, pero si se hace como se hizo la ley de amnistía. La ley de amnistía fue una ley de consenso. Esta ley no es una ley de consenso, esta ley es una ley de disenso. Esta ley lo que viene es a dividirnos. Y eso es lo que hay que tener, hay que tener claro esa idea. Es decir, la ley de memoria no viene
a conmemorar el acto del origen, ni mucho menos. Viene a destrozar el acto Yo del origen. lo he remarcado, Esta es la cuestión. lo he remarcado en el sentido de que esto tenía que ser una política de Estado y que hay elementos que disparan a la línea de flotación. Ahora bien, el problema de base, por eso yo cuando lo he dicho digo, tampoco me gusta un discurso de culpa, pero también tenemos que ser conscientes que aquí, porque entre el uno por el otro y la casa sin barrer, llevamos desde los años 90, que salvo pacto antiterrorista, que ha terminado saltando por los aires, salvo las 2 reformas de mínimos constitucionales, porque nos las dictó Europa, salvo la abdicación del rey Juan Carlos, y porque estaba Rubalcaba entonces, hoy día no salía adelante esa operación, y salvo el 155, Sí, salvo esos casos excepcionales, sí. no hemos sido capaces Bueno, de adoptar, digamos, políticas de Estado en nuestro país. Eso es una tara democrática. O sea, exactamente. eso es una tara democrática. Y todos han contribuido. Miento. Han algo en lo que sí se han puesto de acuerdo, en todo lo que sea conciertos mafiosos. Y entiendo por conciertos mafiosos, 2 para ti, 1 para mí, nos repartimos los cargos. Sí. Salvo conciertos mafiosos o aprobar una ley tránsfuga que luego no vamos a aplicar, pero eso sí, porque en principio nos beneficia. Salvo lo que son conciertos mafiosos, Sí. no ha habido, y 4 casos excepcionales, que yo creo que, no sé si se me escapa alguno más persona, no ha habido capacidad, ni en leyes de educación, ni en leyes. Sí, Esa ese es el incapacidad, problema, es el problema. esa incapacidad Sí. que hemos tenido en España, de que haya políticas de Estado, de despolitizar determinados ámbitos, Sí. eso está ahí. Y en unos casos son más responsables unos, y en otros son más responsables otros, y en otro, o sea, pero Y esta ley viene a ahondar en esa incapacidad. Sí, claro, Esta sí. ley viene, Claro, es decir, claro. a meter el dedo en el ojo Claro. al otro. Y eso es un error. Es un error. hay por para ahí este- dos para este- palabras para este pedidas. país. Yo quiero utilizar Estamos entre amigos. la locución que el derecho romano es el qui prodest, para preguntar qué cantidad o qué porcentaje habría en esta ley, el profesor Germán que ha profundizado en ella, de revisionismo vía manipulación y de revanchismo. Que hay mucho de esto, porque el profesor Joaquín me temo que lleva toda la razón. Vamos a ver, yo tengo 5 hijos. La mayor de ellas está al borde de cumplir 50 años. A mí ningún hijo me ha preguntado nunca esa estatua ecuestre que hay por todas las ciudades y tal. Papá, ese señor quién es y tal. Nunca me lo preguntó. Ni yo tampoco se lo expliqué. ¿A qué viene esta movida? Ahí es que yo creo que hay que distinguir. Si uno mira desde la asepsia del jurista y uno se coge lo que dice la ley, es mucho menos escandalosa. Perdón, es qui prodest. ¿Quién se beneficia de todo este cambio? Claro, sí, si nosotros vemos con la asepsia del jurista, es mucho menos escandalosa de lo que aparece en todos los titulares. Ahora bien, por eso yo he discernido, digamos, esa primera aproximación como jurista de lo que es luego el choque con lo que es el espíritu. Claro, cuando uno ve quién la ha aprobado, cuando uno lee, o sea, las mayorías que se han conformado para aprobarla, cuando uno lee los diarios de sesiones, claro, ahí se ve claramente que esta ley no va a responder a una, digamos, a esa lógica de construir una memoria colectiva con sentido de Estado. Y por eso yo tengo, y lo he dicho, las cautelas en torno a la aplicación que se va a hacer de esta ley. Ojo, que les puede hacer efecto boomerang. Claro, es decir, porque tú has puesto ahí unos instrumentos y luego te va a hacer efecto boomerang. Si cambian las mayorías políticas, pues los instrumentos los tienes ya negro sobre blanco. Entonces, ¿a quién beneficia? Hombre, tal y como se ha planteado, beneficia, a mi modesto entender, y esto es un juicio político, beneficia a la realidad política en la que hoy día nos movemos. El sistema de partidos ha saltado por los aires. El sistema, es decir, y eso lo conocemos de la historia. Cuando, es decir, Weimar, ¿cuándo salta por los aires? Weimar nace como república, nuestra segunda república, claro, porque había un centro moderado que daba estabilidad al país y que estaba libre de los extremos. En Weimar duran 2 telediarios, es decir, a partir del segundo año prácticamente estaban ya tortas, porque la situación económica no se tiene. Bien, nuestro sistema ha saltado por los aires desde la crisis económica. La realidad en la que nos movemos, ¿cuál es? En que tenemos, nos lo están diciendo todos, lo que ahora llaman el bibloquismo, 2 bloques. Por eso he dicho que a lo que va esto, y no ya solo porque toque la ley de, o sea, digamos, lo más simbólico, porque claro, salvo don Fernando Suárez y Martín Villa y 2 más, para ser pocos los que puedan ser procesados, se intente un procesamiento con ellos. Lo que va a ser es un instrumento más para volver a la lógica de que aquí hay 2 Españas.
O sea, yo estoy seguro, convencido de que va a ser usada de esta manera. Y la ley crea una arquitectura que va a poder ser utilizada de esta manera. Ahora, uno lee la ley y en la asepsia jurídica de lo que dice la norma, hay instrumentos, como he señalado, que no me terminan de gustar, pero no es una ley, incluso el preámbulo, no es especialmente beligerante. Hay alguna consideración, por ejemplo, yo cuando habla, por ejemplo, de la República, ¿no? De la Segunda República, los avances sociales de la Segunda República, ¿vale? Perfecto. Pero, joder, parece que la guerra civil en España cayó como un meteorito en un contexto de avance y de tal. Joder, que la historiografía en esto ya nos ha dicho mucho. Es decir, que del 34 al 36, es lo que todos los discursos que estábamos leyendo, es que eso sí era violencia política. Y cuando uno lee el preámbulo de la ley, pues eso no existe. Claro, todo eso que abona, que es una memoria de parte, y que va a intentar ser usada. Pero en la asepsia... Bueno, yo Germán, un momento, es que yo no estoy de acuerdo con esa visión que tiene Germán de que la ley es aséptica, ni mucho menos. El preámbulo está cargado. Hay que tener precaución. Voy a poner solamente un ejemplo, pero tiene más, ¿no? Que tengo que utilizar esto porque no se ve bien aquí. Dice, en el preámbulo se dice, en el marco de este relato totalitario, y al mismo tiempo que continuaba una dura represión sobre las personas que defendían la Segunda República, se establecieron importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido o se habían posicionado a favor del golpe de Estado. Es decir, aquí en la ley se parte de que las víctimas, podríamos decir, del bando nacional, han sido reparadas en la dictadura, han recibido reparación moral. Y por tanto de lo que se trata en la ley es de que las otras víctimas, las víctimas del bando rojo, podríamos decir, que no han recibido esa reparación moral, la van a recibir ahora. Bueno, esto es maquiavélico, absolutamente maquiavélico, y por una razón fundamental. Si el régimen de Franco es inmoral, y desde un punto de vista democrático es inmoral, el régimen de Franco no puede reparar moralmente a ninguna víctima. Las víctimas de nacionales, podríamos decir, las víctimas de la parte de Franco, si fueron reparadas moralmente por Franco, eso es inmoral. Por tanto, tienen que ser reparadas moralmente también por la democracia, no por Franco. Y ese es el punto del que parten. La idea de que aquellos fueron reparados moralmente, nosotros no fuimos reparados moralmente y ahora lo vamos a hacer. Ese es un error de principio. Por eso, esto no es aséptico. Esto está cargado, completamente cargado. Espera, queda otra. Cuando se refiere en la ley a que un bando recibe el apoyo de los nazis de Alemania y de Alemania y de Italia, y dice también, aquí influyeron las potencias Italia, Alemania y la Unión Soviética. Pero luego, cuando se habla del bando franquista, no se contrapone el bando franquista a la libertad y la democracia del bando republicano. Y ahí desaparece ya la Unión Soviética. Es decir, el bando franquista va completamente cargado, y es verdad, con la ayuda de los italianos y los alemanes, pero los otros estaban cargados también completamente. Es decir, si demócratas y liberales en este país no había cuatro, ¿estamos? No había. Esto se dividió absolutamente entre una parte, que eran lo que Unamuno llamó en su último escrito, era los fascistas y los bolcheviques. Esta era la división. Y esto es un intento de blanqueamiento del bolchevismo, bajo mi punto de vista. Y ya digo, ahí hay una prueba, pero otra está, a ver si consigo leerlo. Aquí deberían poner unos flexos o algo. Dice: la ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen, franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión. Es decir, un lado fue la represión y el terror franquista y los otros los valores y los actos de resistencia democrática. ¿Y aquí dónde está el apoyo de la Unión Soviética? ¿Dónde está? La Unión Soviética era Stalin, o sea que no era ¿estamos? Es decir,
para mí, esto No, pero es una sí, ley. a ver, la primera de las citas yo creo... Hay una mano también pedida Vale, ahí. Al fondo. muy brevemente, la primera de las citas yo creo que tiene una lectura más, entre comillas, benévola. Lo segundo, en general, lo que tú dices lo comparto. Es decir, y de hecho lo llevaba en la ponencia, no lo he dicho, es una ley que está escrita, yo tenía puesto para ajustarle las cuentas al franquismo. Exactamente. Para ajustarle las cuentas al franquismo. Ese sí, eso sí. Y eso se ve. Es decir, y de hecho, precisamente por eso decía antes, se ve que deja fuera a personas como personas que a lo mejor cayeron de todas esas revoluciones rojas que hubo del 34 al 36. Personas como Melquiades Álvarez, que lo han nombrado, pues no sabríamos si merecerían reconocimiento o no. Por eso yo lo he dicho, es decir, esta ley es una ley de parte. Exactamente. Y es una ley que no va a ayudar a construir, digamos, no va a ayudar a construir una mejor perspectiva de los hechos desde un punto de vista que reúna. Y por eso decíamos, va a terminar siendo utilizada pues eso, para el juego político, que es lo que ya está sirviendo, para polarizarnos, para polarizarnos más. Sí, yo, absolutamente. O sea, eso no lo discuto. Pero claro, el problema matriz para mí es eso, es la incapacidad que hemos tenido de tocar estos temas con sentido de Estado y claro, pues al final, cuando tú terminas pasando esta ley y aprobando esta ley con quien termina aprobando esta ley, pues te meten las cosas que te meten. Si es que no le puedes pedir, o sea, no le puede uno pedir peras al olmo. Si eso es así. Aún así, dentro de lo que cabe, también hay extractos de la ley que tratan de salvar un poco la cara y hablan, bueno, de que lo bien que se hizo en nuestra transición, hablan de tal, pero es verdad que sí, no, me refiero, pero eso también, propio triángulo trata de... Germán, hablan eso y están minando la ley. La ley lo digo, claro. A ver, yo lo he discutido con quien esto lo ha defendido. Suaviter, pero fortiter in re, es decir, suaviter in modo y fortiter in re. Sí, es verdad que usa unos modos así, pero luego el fondo lo que tratan de colarte te lo tratan de colar. Lo que tratan es de dinamitar la transición, claramente. Y si se dinamita la transición, se dinamita la Constitución, claramente. Esa es. Claro, es eso, es decir, es dinamitar la Constitución de 1978, no es otra cosa. José Joaquín, te interrumpo porque al Sí, fondo vale, nos piden vale. la mano. Yo quería saber, porque aprovechando que son juristas y no lo tengo muy claro, si toda esta creación, constitución de esta ley, se hizo de una forma, o sea, formalmente está legalizada, es legal, según las leyes de la Constitución y nuestras leyes actuales, está hecha correcta, hay un consenso mínimo, no llega a haber consenso. La ley formalmente es legal, claro. Ha sido aprobada parlamentariamente con las mayorías suficientes y ahí no hay ninguna duda. Yo como jurista he cuestionado en un par de puntos, por así decir, menores, cuestiones de constitucionalidad, pero en tanto que no se pronuncia el Tribunal Constitucional es precisamente, y son un par de puntos, por así decir, digamos, de los tropecientos artículos, habría 2 que yo declararía inconstitucional si fuera juez constitucional. Pero... Hay cierta posibilidad de que haya parte que sea inconstitucional, pero el problema aquí no es de legalidad, aquí es un problema político. El problema de esta ley es político. El problema de esta ley es que es una ley de parte, es la mitad del Parlamento, apoyado por Esquerra Republicana y por Bildu. Y ahora incido en otra cuestión. Es verdad que la ley, todo lo que se habla es de la exaltación del franquismo. Es decir, aquí como tú exaltes a Franco y digas viva Franco, malo, te pueden meter una multa de 150.000 euros. ¿Estamos? Ahora bien, ¿por qué presenta Unidas Podemos una proposición de ley hace un año? Estamos que está todavía en trámite parlamentario y lo que hace es que deroga el delito de enaltecimiento del terrorismo, el artículo 578 del Código Penal. ¿Por qué es eso? Es decir, este es el tipo de... Es decir, por un lado, esta ley intenta prohibir, que puede tener su sentido, es decir, que no haya exaltación, pero vamos, yo en esto estaría de acuerdo con Germán. La medida, la libertad de expresión debe ser mucho más amplia y habría que apoyarlo. Pero en fin, si hubiera vinculación por humillación a las víctimas o posibilidad de que hubiera comisión de un delito y tal, habría que prohibirlo eso. Pero ¿por qué en esta ley no se habla de ETA cuando son también las víctimas, las víctimas que han luchado por la democracia y por las libertades? ¿Por qué se le olvida completamente? ¿Por qué simplemente se rigen o se dirigen a prohibir la exaltación del franquismo y no al enaltecimiento de ETA? Y detrás te están presentando una proposición de ley Unidas Podemos que es
uno de los que favorecen esta ley para justamente derogar el delito, el artículo 578 del Código Penal. ¿Por qué? La razón de esto no es un debate jurídico en el fondo, la razón de esto es un debate político. O lo entendemos así o no entendemos de qué va esto. Y esto va del intento de demolición del régimen constitucional de 1978. En eso estamos. En eso estamos. Un matiz, José Juan, muy breve. Un matiz muy breve. Cuando la construcción de la ley no habla del franquismo, habla en general de dictadura, regímenes totalitarios, etcétera. Lo digo por lo del efecto boomerang. Es decir, esta ley nace seguramente con la intencionalidad que nace. Y hemos visto ya algún caso ahora con el 20N o lo que sea, la fecha esta de Franco, que a unos tíos que iban con la banderita de Franco, le ha venido la policía y le ha dicho, no, oiga usted, que eso no sé dónde está, porque reitero, la ley, si no hay humillación, no tienes por qué. Bueno, sí se habla del régimen franquista, claro. No, me refiero, habla en el preámbulo, pero cuando vamos al articulado de la ley, lo digo por lo siguiente, ¿por qué? Porque si imaginémonos que ganan las elecciones PP con Vox y pone de secretario de Estado para la memoria democrática a un señor de Vox, por poner ya nombre y apellido en el ámbito político. Bueno, los que las van a pasar canutas van a ser los que vayan con la bandera comunista. Eso no. En este país no, Germán. Desde luego la ley lo va a permitir. La calle está dominada por la izquierda. Entonces, me refiero, ese es el efecto rebote con el que se puede jugar cuando introduce ese tipo de. La ley se puede derogar si llega al gobierno del PP. Bueno, eso claro, eso lo van a hacer. Vamos, yo lo haría. Yo la esta derogaría, mesa no pero al día siguiente. Que hablen ellos y recogemos preguntas. Que presuntamente se vulnera el artículo. No, esto es un régimen administrativo, un régimen de sancionador administrativo. Esto está en manos de una comisión política. En fin, esto es. No, el juez ordinario aquí interviene en declaraciones de determinado tipo de hechos y demás. El resto va todo por una vía administrativa. Es decir, esto es un peligro. Esto es un auténtico peligro. Esto es propio de un sistema que empieza a ser autoritario o con visos de autoritarismo. Es decir, eso es. Que no pienses que va a llegar a... No, yo es que dije, puse la estatua de Franco en mi bar y entonces me han denunciado. No, te ponen, como ha dicho antes Germán, te ponen la sanción y luego ya veremos. Y 150.000 euros es mucho dinero. Esta mañana decía Daniel Portero, si eso a mí, es decir, ¿por qué, por ejemplo, cuando un etarra es recibido en su pueblo, en los Ongi Etorri estos, ¿no? Y allí se le jalea, eso no humilla a las víctimas? Daniel Portero decía, si a mí me hubieran dado esta posibilidad en la ley de las víctimas del terrorismo y demás, yo la habría puesto, habría presentado tal para denunciarlo y que le pusieran una multa de 150.000 euros. ¿Qué es lo que sucede? Que los Ongi Etorri, los etarras, van a sus pueblos, llegan a sus pueblos y son recibidos en loor de multitud. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿En qué país vivimos? ¿Es que no nos damos cuenta? Yo es que eso es lo que no entiendo, es decir, es que la gente no se da cuenta de dónde estamos. Es que esto es muy grave. Es decir, y ahora salen en Madrid 30 personas mayores, viejos, con una bandera de España, ¡viva Franco! No, venga, hombre, si eso no tiene ningún poder, ni tienen nada. Es decir, yo creo que se equivocan, porque lo que están es favoreciendo lo que ellos quieren. Los que han aprobado esta ley lo que quieren es eso, que se salga, se reivindique a Franco para decir, ¿veis la necesidad de la ley? Pero si pues aquí nadie piensa en Franco, ni nadie quiere a Franco, y luego se recibe a un etarra en su pueblo, se le celebra, se le considera que es un luchador, ¿cómo le llaman? Un gudari, ¿verdad? Y nada, y aquí ves la ley y dice, bueno, esta persona que mató a alguien, que era una víctima del terrorismo, alguien que luchó por la democracia y las libertades, y ese no. Aquí es, pues no sé, es decir, pues no sé, en el año 36 que fulano no sé qué. O sea, esto tiene un propósito, esto tenía que estar en manos de los historiadores, y ha estado bien en manos de los historiadores. Esto tiene un propósito, el propósito es generar conflicto en la sociedad, ese es el propósito. Nada más, y si picamos, si entramos en eso, es un error. Esta ley, por eso yo decía, esta ley no hay que incumplirla, porque las leyes nunca se deben incumplir, hay que ignorarla. Esta es la razón, lo que hay que hacer es ignorarla. Bueno, para evitar que nos echen, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un turno cerrado de preguntas
os ruego brevedad y también a las personas. Usted, Nicolás, usted también me ha pedido, ¿y alguno más quería intervenir? Y cerramos el turno de preguntas. Yo añadiría también a otro ámbito más humano, que es una ley muy emocional, muy manipuladora y que sobre todo tiende mucho al miedo, al odio y a todas las emociones que van a crear añadiría eso, que van a crear mucha polémica, mucha controversia. Tiene toda la razón, tiene toda la razón, ¿sí? Eso es lo que quieren. Espera, exactamente. José Joaquín. Yo gracias por la conferencia, me ha gustado mucho, pero yo añadiría, más bien por el rumbo de Germán, que en realidad lo que le falta a España es como aprender a Alemania. En plan, lo que le falta es un consenso político por parte de todos. Es normal que si la ley la ha hecho la izquierda tenga tintes de izquierda. El problema es que se critique que tenga tintes de izquierda y no se critique la dejadez de una derecha que no se ha involucrado nunca en temas de memoria histórica. El problema es, si, claro que tiene tintas de izquierda, de PSOE, de comunismo normal, si solo media parte del Parlamento hace esa ley, es lógico que esa ley refleje esa ideología de izquierda. El problema que deberíamos cuestionar desde un punto de ciudadanía es que la derecha no participe en esa memoria democrática. Debería ser un consenso por parte de todos para que en realidad sí fuera una ley democrática. Entonces, yo critico que, por ejemplo, Partido Popular no interviniera para que se metiera lo de las víctimas de ETA, por ejemplo, que también debería meterse. Pero claro, si se niega a participar en el debate o a revisar la memoria democrática, es normal que esa ley tenga tintas solo de izquierda y se vaya a los... No es así, es que no es, perdón un momento, es que no es así. En el diario de sesiones intervienen. Y ahora me estoy acordando de las intervenciones de Ciudadanos, de un señor que se llama Díaz Gómez, y él se queja, por ejemplo, de que cómo es posible que aquí no aparezca ETA, y cómo es posible que no se, que se derogue el delito de enaltecimiento de terrorismo. Eso está en el diario de sesiones. No se hizo con la mayoría absoluta del Partido Popular y se propuso una ley de memoria. Pero bueno, pero eso es una cuestión, pues mire usted, pero bueno, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, mira, sea como sea, es decir, tú puedes coger y proponer una ley y hacer una ley. Tú puedes criticar, el PP no lo ha hecho. Sea como sea, la ley que se haga en este tipo de cuestiones tiene que ser una ley de consenso. Y si no lo hay, no lo hagas. Y esta no es una ley de consenso, esta es una ley de disenso. Ese es el tema. Pero no le eches la culpa a quien no ha hecho la ley. Échale la culpa a quien ha hecho una ley de disenso. Ese es el tema. Claro, pero también, es el tema. Como ciudadano también puedo criticar la dejadez de la otra parte parlamentaria que no se involucra en temas de memoria democrática. Sí, pero se han involucrado. Bueno, usted y cerramos, ¿vale? Sí, yo tenía varias preguntas, pero bueno, voy a reducir las dos por cuestiones de tiempo. Sí, vale. La primera es, en tanto que esta ley sanciona las conductas favorables a exaltar el franquismo, pero no otras ideologías totalitarias como puede ser el comunismo, no estaríamos entrando... No, sanciona todas, ¿eh? Sanciona cualquier tipo de discurso apologeta de las dictaduras, regímenes totalitarios, etcétera, sin distinción. Vale, bueno, haya una distinción. No estaríamos entrando más en un derecho penal de autor que de derecho. Y por otro lado, esta ley es una ley ordinaria. No es una ley orgánica, por lo tanto no necesita mayoría absoluta para aprobarse, sino mayoría simple. En ese sentido, el régimen sancionador que se ha incluido en ella aposta para no tener que necesitar una mayoría absoluta por ley orgánica. Bueno, y el caballero del fondo, si es tan amable, interviene y cierran ellos. Gracias. Yo creo que está claro que es una ley que es un instrumento político que nada tiene que ver con arreglar cosas que habría que arreglar de manera humana, y tiene maquiavélico y tiene esa intención. Eso parece que es muy razonable pensarlo, no hace falta ser. Es una cosa. Otra cosa que a mí de la terminología de este discurso siempre me llama la atención, ¿no? La confusión muchas veces entre víctima y perdedor. Aquí hubo una guerra. Y en una guerra, cuando ocurre la derrota de la guerra, hay gente que gana y hay gente que pierde.
pero no creo que sea adecuado confundir a las víctimas con los perdedores. Todas las víctimas son perdedores. Predadores que no sean víctimas, que sean también verdugos. Muchas cosas, pero sin embargo siempre se habla de víctimas. Claro. Siempre se habla de víctimas. Claro. Y realmente a mí me da la impresión que esto es una manera de pretender ganar una guerra que se perdió. Ustedes, pasaría lo que pasaría, pero ustedes perdieron la guerra. Y eso es inamovible. Y otra cosa que diría al compañero es que Alemania no tiene resuelto el problema. El proceso de Alemania es un proceso que tampoco es un proceso que sea especialmente interesante. Claro, porque No hicieron una catarsis, siempre se pone como ejemplo de catarsis. Tiene mucha laguna y desde un tiempo ya va. Bueno, yo voy a intervenir sobre su pregunta, incidiendo en lo último. Yo creo que hay aquí un intento de confusión y muchas veces se saca el tema del holocausto, cómo los alemanes lo hicieron, qué bien lo hicieron y tal. Y esto es un error por una razón. La historia de Alemania tiene poco que ver con nuestra historia. En Alemania no hubo una guerra civil. Allí no se pelearon los alemanes contra los alemanes. Allí los alemanes masacraron a los judíos, que era una parte pequeña del pueblo alemán. No hubo una guerra entre alemanes. No había oposición de alemanes frente a Hitler. Hitler había una mínima oposición. Y nuestro caso es justamente lo contrario. Es una guerra civil donde se enfrentan unos y otros. Una guerra civil que no se inicia el 18 de julio de 1936. Posiblemente se inició con una constitución republicana que era una constitución de parte. Es decir, de alguna manera la Segunda República venía viciada por ser no una constitución de consenso. La cosa empeora con el intento del golpe de Estado de 1934 en que los socialistas intervienen hasta el punto de que hay tráfico de armas. Prieto, en sus memorias escritas en México, se arrepiente, afortunadamente, se arrepiente y lo dice, reconoce, yo trafiqué con armas, fue un error. Está bien reconocer ese error, pero de ahí viene, y luego viene, indudablemente, la parte final de la República, los últimos meses de la República, donde culmina con el asesinato a sangre fría de Calvo Sotelo, entre otros, como he dicho antes, por manos de la policía paralela de Prieto, la motorizada. Esta es la cuestión. Lo nuestro fue una guerra civil. No es el caso del Holocausto. Y ahora incido en lo que usted decía. Es verdad, yo creo que es verdad, porque lo que antes he leído, cuando se dice, ¿no? En fin, del régimen franquista, dice, así como los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión. Vamos a ver, es que quienes fueron víctimas de la represión fueron unos grandes demócratas y liberales. Entonces, ¿quién asesinó a 55.000 personas en la España Roja? ¿Quién los asesinó? Porque hubo 55.000 asesinatos en 3 años. En 3. Una barbaridad. ¿Quién los asesinó? ¿Demócratas y liberales? ¿Dónde están? Este es el tema. El del otro lado igual, ¿eh? No estoy diciendo, no estoy defendiendo el otro. Lo que estoy criticando es que esta ley es una ley de parte, es una ley sesgada, es una ley de disenso, es una ley que lo que viene es a envenenar a la sociedad. ¿Estamos? Esto es lo que es esta ley. Por eso lo critico, No es una ley aséptica, ni mucho menos. Está completamente cargada. ¿Estamos? Muy cargada. Telegráficamente. Derecho, yo no creo que esta ley haya que leer dentro de las categorías del derecho penal de autor, de hecho. No, es más otra lógica y es precisamente quizás la crítica venga de la introducción de mecanismos de protección de la democracia, pero que tienen un germen iliberal, es decir, que pueden servir para reprimir la libertad, en este caso la libertad de expresión. Por ahí viene digamos, si tuviera que reconducir dogmáticamente el planteamiento, iría por ahí, no por el otro. Y el problema no es de ley orgánica o ley, o sea, de mayorías. El que haya ido por régimen administrativo es que es la tendencia actual. Claro, es una tendencia actual francamente iliberal y muy peligrosa, y es que estás dando a las autoridades gubernamentales unos poderes exorbitantes, y eso es peligroso. Mi valoración de la ley, compartiendo en buena medida la conclusión que ha hecho José Joaquín, sí que digo, yo creo que había un interés que se ve, y lo he dicho en algunas
apartados de la ley de cuestiones que tenía un interés que se afrontaran y que se regularan, cuestiones con la investigación, determinadas cuestiones de reconocimiento que podían estar ahí. A mí eso no me parece mal, podía haber un interés legítimo en afrontarlo. ¿Cuál es el problema al final que nos encontramos? El problema de la situación política en la que vive este país. Entonces, esta ley al final es deudora de la realidad política, o sea, del Parlamento el que la aprueba. Y el Parlamento que la aprueba es un Parlamento que no tiene una vocación de mejorar nuestro régimen constitucional. No es que lo diga yo, es decir, es una cosa que está en las declaraciones de los principales líderes que, no integrando el gobierno, incluso algunos que integran el gobierno, pero sostienen al gobierno. Es decir, es su vocación, lo dicen abiertamente, no se han retrotraído. Entonces, claro, no le puedes pedir pera al olmo. Es decir, claro, cuando uno aprueba esa mayoría, con esa mayoría una ley en un tema tan sensible que afecta a una cuestión de Estado, pues, y que además toca lo que es nuestro mito fundacional, por así decir, pues tiene el resultado que tiene. Si a ello suma la incapacidad congénita, por lo menos desde hace 30 años, de poder tratar los temas de Estado entre los grandes partidos, llegando a consenso, claro, tenemos la situación política que tenemos hoy día. Y claro, es decir, este es un elemento más dentro de la discusión política, por desgracia. Es decir, un elemento más en el que nos encontramos como en nuestro país, pues en lugar de estar construyendo el futuro para nuestra mejor convivencia democrática, pues estamos tirándonos los trastos, divididos otra vez en bloques, y esta va a ser una excusa, se ha convertido en una excusa más para darnos de tortas. Por eso decía que es necesario recordar ese abrazo como mito fundacional, no ya para reinterpretar todas las cesiones y concesiones que hubo que hacer en el pasado, sino para que nosotros, los más jóvenes, asumamos nuestro momento político actual y recordemos que ese tiene que seguir siendo nuestro principio rector, porque si no, tenemos esto. Tenemos con algo que, sin seguir Alemania o no Alemania, que como en todos sitios cuestionaba, pero que es un tema pues sensible, que incluso puede tener un interés y una legitimidad el que se afronte democráticamente, con altura de mira, pues tenemos esto. Una excusa más para el barro político, para la erosión, y ya está. Y es lo que tenemos. Y entonces, de esa perspectiva, lo comparto. Un minuto, solamente un minuto. Voy a leeros un texto de Ramón Vargas Machuca. Ramón Vargas Machuca fue diputado socialista durante muchísimos años. ¿Estamos? Esto lo acaba de publicar. Lo leo. La aceptación por el Grupo Socialista en el Congreso de una enmienda de Bildu al texto del proyecto de ley de la llamada memoria democrática implica una funesta concesión a los herederos políticos de ETA para el logro que siempre han pretendido, blanquear los delitos perpetrados por la banda armada en democracia. Y es que, a juicio de los proetarras y sus compinches, las acciones de los terroristas en democracia no fueron crímenes, sino iniciativas de hombres de paz a favor de una auténtica democracia que promueve libertades colectivas de unos imaginarios pueblos oprimidos. Los enemigos de la democracia liberal y garantes de la continuidad del actual gobierno esperan de este modo conseguir de una tacada algunos de sus objetivos más buscados: sembrar de dudas el valor del proceso de la transición, cuestionar la legitimidad del momento fundacional de nuestra democracia y llenar de sombras el primer mandato del gobierno socialista. De esta manera se pretende dar carta de normalidad democrática a la pretensión más distintiva de Bildu y la más repugnante para cualquier demócrata cabal: cobertura para justificar los crímenes de ETA en democracia. Esto es la ley. ¿Estamos? Y eso lo dice un socialista. Un socialista, es decir, a ver si el resto de los socialistas, yo creo que ya no existen, pero bueno, era un socialista. ¿Estamos? Esta es la cuestión. La cuestión es una cuestión muy grave, muy seria, porque, en definitiva, como decía antes, lo que hay detrás de todo lo que, la ley de memoria democrática, de la derogación, de la sedición, etcétera, todo este tipo de cuestiones, lo que hay es destruir, volar, ¿estamos?, el régimen del 78. Ese es el intento. ¿Cómo ha dicho que se llama el diputado socialista? Ramón Vargas Machuca. Ramón Vargas Machuca. Sí. Bueno, pues
damos por finalizado el día de hoy. Quiero agradecer, como no, al profesor Teruel y al profesor Jiménez Sánchez. Soy consciente, especialmente al profesor Teruel, las dificultades para poder venir y lo agradecemos de corazón. Estamos muy contentos, satisfechos por la jornada de hoy completa, de la mañana a la tarde, y los emplazo a la próxima actividad que tiene la Cátedra Francisco Suárez, que es el día 1 de diciembre, en torno precisamente a la famosa ley del sí, que tú mencionabas en tu intervención. Vendrá Teresa Peramato, que es fiscal delegada de violencia de género. Creo que nos va a explicar muchas cosas y nos hará también pensar y reflexionar. Así que muchísimas gracias por el día de hoy.